Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Una mañana más, juntos, para compartir y meditar en la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien rogamos sabiduría y entendimiento de su amado Hijo, para el tema de hoy que se titula El Mesías nuestro profeta. El texto bíblico lo encontramos en Deuteronomio 18:15, que dice: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. Tú eres sacerdote para siempre. Rabí, tú eres el Hijo del Altísimo. Tú eres el Rey de Israel. Así se le reconoce a nuestro Salvador. Es una gran verdad que se le conoce a nuestro amado Redentor como profeta, como sacerdote y como rey. Pero ojo, no es las tres cosas a la vez. Primeramente es profeta, después es sacerdote y luego rey. Fue el profeta cuando vino al mundo como maestro enviado por Dios, y el pueblo que presenció las señales que hacía lo llamaban profeta. Como profeta, Yahshua pronunció el fin de todos nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, el profeta fue el portavoz de Yahweh al pueblo. De hecho, el profeta a menudo precedía sus palabras diciendo: Así dice el Señor. Como portavoz de Yahweh, el profeta pronunció las palabras de acusación formal contra el pueblo por sus pecados y los llamó al arrepentimiento. El profeta pronuncia el perdón de Dios. Yahshua, como el profeta final y suficiente, ha hecho todo esto por nosotros. Él vino no solo proclamando la palabra del Eterno, Él es la palabra de Dios. Él vino al mundo a causa del pecado. Proclamó nuestra necesidad de arrepentirnos y creer en Él, y proclamó nuestro perdón de pecados. El autor de Hechos de los Apóstoles también llama a Yahshua un profeta cuando cita el Antiguo Testamento. Explica cómo Yahweh anunció a Yahshua el ungido en boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos. La gente de Jerusalén reconoció que Yahshua era un profeta. Cuando Yahshua entró en la ciudad montado en un asno, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Yahshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Una vez, después de dirigirse a los sacerdotes supremos y los fariseos en parábolas, entendieron que hablaba por ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste te tenía por profeta. En otra ocasión, Yahshua se compadece al entrar en una ciudad y ver a un muerto siendo cargado. Era el hijo único de una viuda. Yahshua manda al hombre levantarse y éste lo hace. La multitud, reunida, queda sorprendida y glorificaban a Yahweh diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. En otro episodio, después de que Yahshua curó a un ciego en sábado, la gente se dividió y preguntaron al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. En otro lugar leemos que después de hallarse la tumba de Yahshua vacía, Yahshua se aparece a dos hombres que viajaban a una aldea cerca de Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yahshua mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Yahshua el Nazareno, que fue profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Yahweh,
y de todo el pueblo. Está claro que mucha gente consideraba a Yahshua un profeta, y este último pasaje ocurrido al final del ministerio de Yahshua es especialmente revelador. Para ellos fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Yahweh y de todo el pueblo. Todo esto viene después de que él hizo milagros, de que desafió al Imperio Romano y a los líderes de la sinagoga. Después de dejar a las multitudes sus palabras de sabiduría y esperanza de un reino no de este mundo, y después que todos pensaron que se había muerto. Después que él hizo todas estas cosas, alguien resume su vida y obras, y toda la gente le consideraba un profeta poderoso. Y esta es probablemente la característica sobresaliente del ministerio de Yahshua como profeta. Tenía autoridad. En Marcos 1:22 dice lo siguiente: y se admiraban de sus doctrinas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Su autoridad se definía en contraste agudo con la enseñanza de los escribas y fariseos, porque investigaba las profundidades de la realidad de la verdad. El Hijo del Altísimo no fue simplemente un mensajero de revelación de Yahweh, como fueron todos los otros profetas, sino que él mismo era la fuente de la revelación de Yahweh. Más bien que decir cómo solían hacer todos los profetas del Antiguo Testamento, así dice el Señor. Yahshua podía empezar su enseñanza con autoridad divina, con la asombrosa declaración: pero yo les digo. La palabra del Señor venía a los profetas del Antiguo Testamento, pero Yahshua habló en base a su propia autoridad, como el Verbo eterno de Yahweh, que nos revelaba perfectamente al Padre. En el sentido más amplio de profeta, refiriéndonos solo a alguien que nos revela a Yahweh y nos habla las palabras de Yahweh, el Mesías, por supuesto, es verdaderamente un profeta. De hecho, él es aquel a quien los profetas del Antiguo Testamento prefiguraban en sus discursos y en sus acciones. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.